¿no? Sino que esto es lo que hay para todos. En nuestro caso personal y también en mi caso, lo puedo decir con toda claridad y con toda certeza, de que ella como maestra une todos esos conocimientos y aparte de eso los multiplica. Bienvenidos seres de luz a un episodio más de Nirvana Community. En esta ocasión nos acompañan dos chamanes, dos maestros de vida que he tenido en este último año que me han enseñado muchísimo acerca de la espiritualidad y con quienes vamos a conversar de diversos temas, pero más importante, de las medicinas ancestrales. Entonces, bienvenidos Hernando, Juliet, qué gusto tenerlos con nosotros. Gracias, Pedro. Bienvenido usted también. Muchas gracias de verdad por abrirnos las puertas de su templo y quisiera empezar por preguntarles a ustedes cómo empezaron. ¿Cómo nació esta curiosidad al inicio en sus vidas por el chamanismo? ¿Cómo empezó su camino en este sentido? No nació como una curiosidad, la verdad. No ha sido nunca curiosidad, ha sido simplemente un sentir del corazón el que nos ha guiado. ¿Y usted, Juliet? Bueno, pienso que cada persona, cada uno de nosotros tenemos un detonante en nuestra vida, que de una u otra forma nos llevan a buscar algo que inicialmente no sabemos. En mi caso, hace muchos años atrás, ya cerca de 20 años, fue haber perdido un hijo. Después de ese suceso, uno no entiende nada, no sabe por dónde dirigirse, por qué sucede, pero fue ese detonante especial en mi caso, en mi vida, que me llevó poco a poco a ir buscándome, a ir encontrándome y de paso encontrarme con la medicina ancestral para traerme tantas cosas bonitas a mi vida. ¿Y de dónde aprendieron lo que saben en este momento, Hernando? Eh, de, la, de la ingesta de las medicinas. O sea, tanto la ayahuasca como el San Pedro, que son las medicinas que más tenemos aquí en la región andina. Bueno, ha sido todo un camino a través de muchas plantas, pero principalmente la medicina de ayahuasca o yagé. ¿Y usted, Juliet? Y en mi caso también fue muy especial. Conocí otras cosas antes, como me hice maestra Reiki, también maestra en gemoterapia, pero haber conocido la medicina ancestral marcó un hito en la historia de mi vida, porque me llevó a grandes comprensiones y aparte de eso nacieron muchos sentires en mi corazón que no conocía, que no había descubierto antes. Entonces yo sí le doy también todo el crédito a la medicina ancestral porque es la que ha puesto todos los grandes sentires en mi corazón y también todo lo que sé y todo lo que conozco hasta hoy en día. He escuchado últimamente que bueno, los procesos espirituales son al final experiencias. Yo me recuerdo una conversación que tuve con ustedes, que me contaban que todo acto que realizamos en la vida es un proceso, es un acto espiritual, incluso el comer, el conversar. Entonces, Juliet, ¿cómo llegaste tú a esta realización de poder vivir tu vida desde ese sentido? Como abrir los ojos ante esa posibilidad, como salir de la cueva. Sí, entonces eso nos ofrece la medicina ancestral, específicamente nuestras plantas mágico-religiosas. Nos llevan a abrir nuestro corazón, a convertirnos en grandes observadores de ella, de cómo funciona, de cómo opera, de cómo siente, y a medida que vamos haciendo esa amistad pura y sincera con ella, ella nos va abriendo ese libro del conocimiento y nos permite vivir cada detalle desde su enseñanza desde lo más pequeño, desde lo más sencillo, y luego nos lleva a practicarlo en nuestra vida humana, en el cotidiano, desde lo más doméstico. Y Hernando, recuerdo una conversación igual que tuvimos nosotros y que nos contaba acerca de los psicodélicos. Por ejemplo, se tiene esta concepción igual de que la ayahuasca es un psicodélico, pero usted nos contaba que era un enteógeno. ¿Qué es un enteógeno? Sí, hay una gran diferencia entre lo que es el concepto de psicodélico y enteógeno. La medicina, o más que el concepto, es lo real, o el real efecto que hace la medicina de ayahuasca, a diferencia de otra planta que tenga efectos psicodélicos. La gran diferencia es que un enteógeno es esa planta que conecta al hombre con eso que llamamos Dios o con esa parte espiritual.
Y la planta psicodélica o la planta que tiene una sustancia psicodélica es una sustancia que simplemente nos deja en un estado de transición entre la parte material y la parte espiritual. Nos crea realmente dentro de nuestro cerebro un estado de ilusión. ¿Y cómo funcionan las plantas enteógenas en personas que, por ejemplo, son ateas, que no tienen este concepto de Dios? Bueno, es que precisamente las plantas o la naturaleza no se tratan de que nos lleven a tener un concepto de Dios o un concepto religioso. Y en el proceso de las personas que dicen que no creen, en realidad considero que son las que más creen. Mm. Y no se trata de un concepto de Dios, no, porque la misma planta nos lleva a un todo, donde convergen ahí todo el proceso que la gente acá en la tierra llama religión, porque no se trata de religión, se trata de el proceso espiritual. Y Hernando, para la cosecha de la ayahuasca, ¿cómo es el proceso? O sea, ¿cómo van ustedes a obtener la raíz? Bueno, en realidad no es una raíz, sino un tallo de una planta. Y hay una hora para cortarle, hay un tiempo también para cortarle y nos dirigimos siempre a la selva. Aquí específicamente en el Ecuador, al oriente del país. Y ustedes para aprender, Juliet, para aprender acerca de lo que ustedes saben ahorita de la ayahuasca, igual estuvieron en contacto con tribus indígenas, con chamanes y todo ese conocimiento ancestral. Sí, efectivamente, en los inicios pienso que de todas las personas que usted pueda conocer que toman o que comparten la sagrada medicina de ayahuasca, de una u otra manera hemos hecho ese tránsito por las comunidades. Hemos recibido ese es como el conocimiento primordial, pero también nos encontramos mágica y poderosamente de que la planta misma es esa maestra que nos guía, que no nos separa, que no nos dice estos saben más, estos saben menos, sino que esto es lo que hay para todos. En nuestro caso personal y también en mi caso, lo puedo decir con toda claridad y con toda certeza, de que ella como maestra une todos esos conocimientos y aparte de eso los multiplica. Sí, yo recuerdo cuando realicé el ritual con ustedes que una frase que siempre se me quedó fue que la ayahuasca es una abuelita muy sabia, que viene a ti a enseñarte y que para eso siempre tienes que tener un corazón abierto, corazón y mente abierta. Entonces yo creo que gracias a eso igual pude tener una experiencia buena dentro de lo que se puede, porque es un proceso bastante duro, la verdad, ayahuasca, Bastante. bastante duro. Y justo con esto, como hay muchas personas que se refieren a la ayahuasca como una droga, y normalmente se tiene este concepto de que es la droga más dura del mundo y así es como le llaman. Pero en mi experiencia, y de acuerdo a lo que yo aprendí con ustedes, es una medicina. Entonces, Hernando, ¿cómo usted desarrolló este concepto de la medicina? O sea, desde siempre en las comunidades al yagé o la ayahuasca se le conoce como un remedio, ¿cierto? Y por mucho tiempo siempre le he llamado remedio, sino que ya acá en medio de la civilización, pues la gente le llama una medicina, que sería como igual, ¿cierto? Un concepto, se ven dos términos, pero significan lo mismo. Y como medicina es porque alivia nuestros dolores, nuestros traumas, nuestras emociones, nuestras dudas, nos lleva a comprender y a entenderlas. Por eso es una medicina. ¿Y cuál es el peligro de realizar un ritual de ayahuasca con una persona que no conozca? O digamos uno mismo. O sea, el gran peligro va a existir siempre, sea con una persona que conozca o que no conozca, porque ella no nos va a hacer daño, ¿cierto? Nunca nos va a hacer daño, así tomemos mucha cantidad, no nos va a hacer daño. El peligro radica es en qué realmente estoy buscando yo, qué es lo que estoy buscando y a qué voy a la ceremonia. Si voy en busca de aliviarme o si voy como curioso. Y sobre nuestros estados emocionales.
ella como tal no va a ser peligrosa, pero nuestros estados emocionales densos que todavía no conocemos, que todavía no hemos explorado, eso representa el riesgo. Entonces, si nos dedicamos a la medicina ancestral, también hay que ser éticos con nosotros mismos, con la planta misma, que requiere un ritual, requiere una preparación, todo un escenario. Yo no puedo hacer eso en casa o en la terraza de mi casa o Ujú. en la sala de mi casa. Debo tener un espacio consagrado para ello porque ella lo merece y yo también lo merezco. Entonces, ella no es la peligrosa. Son nuestros estados mentales que pueden ocasionar ese riesgo y nuestra falta de preparación. Pero sí, sí es muy común hoy de que muchas personas, sin tener un conocimiento profundo sobre esta medicina y sobre los efectos que causan las personas, la sirvan en cualquier lugar y en un lugar no consagrado ni específico para servir la medicina. Y ahí sí las personas tendrían un riesgo grandísimo, porque la persona que está guiando no tiene la idoneidad ni la capacidad para tener el control de las personas y de los efectos que vaya a causar la medicina en ellos. ¿Cómo se mantiene el balance durante una ceremonia de ayahuasca? Porque hay personas que pueden vivir experiencias bastante fuertes. Yo recuerdo que era muy importante dejar que las personas vivan su proceso. Entonces ustedes como chamanes y como guías de todo el ritual, ¿cómo encuentran ese balance? ¿Cómo saben cuándo interferir y cuándo no? Yo puedo decir inicialmente y ya posteriormente Hernando también puede hacer sus importantes acotaciones. Y lo primero es que no podemos tener miedo. Nosotros como servidores somos ese puente de confianza y de comunicación entre la persona y el espíritu de la planta. Nosotros estamos tan confiados y tan seguros de lo que ella hace que eso inicialmente va a ser el gran sustento de la ceremonia. Sí, el balance se logra teniendo esa conexión intuitiva entre el espíritu de la medicina, nuestro espíritu y el espíritu de las personas. Entonces ese balance se logra o esa estabilidad se logra en tener ese conocimiento intuitivo de qué hacer en cada momento y en cada determinado paciente. Bueno, Hernán y Juliet, ¿me pueden contar cómo empieza el ritual de ayahuasca y cuáles son las medicinas que se sirven? Cada persona o cada servidor con la medicina o cada taita o cada chamán tiene como su manera de trabajar o de manera de iniciar las ceremonias. En nuestro caso particular, lo que hacemos al inicio siempre es el proceso de hacer una limpia gástrica, una limpia del intestino. ¿Por qué lo hacemos así? Porque muchas de las personas que vienen a tomar la medicina, además de que nosotros les enviamos un instructivo previo para la dieta, para la alimentación anterior, muchas personas no son juiciosas con la alimentación y le dicen a uno claramente de que sí se cuidaron en la alimentación y no lo hicieron. Entonces nosotros iniciamos primero con una purga digestiva, eh, básicamente con medicina de planta de tabaco. Eso es lo que iniciamos. Luego también aplicamos otra medicina que nosotros le llamamos curanga o que le llaman comúnmente rapé, que se aplica por la nariz. Y posteriormente ya la medicina de ayahuasca. Y, a ver, me gustaría saber igual porque ustedes me contaron que el tabaco era una planta de fuego también, tanto como la ayahuasca. Entonces, ¿cómo va esta clasificación según los elementos en las plantas o las medicinas ancestrales? Cada una de las plantas está en cada uno de los elementos, ¿cierto? Cada una pertenece a un elemento de la naturaleza. Entonces, específicamente, tanto la ayahuasca como el tabaco son plantas del elemento fuego. Por eso entran dentro de nosotros con tanta fuerza. Pero no es una clasificación que yo me voy a ir a encontrar un libro o una Ujú. revista, sino que la sabiduría de esa misma planta, nosotros como médicos tradicionales, nos empezamos a volver uno con la planta y ella nos hace saber de dónde viene, cómo se prepara, cómo quiere que la cosechen, cómo es su ritual y a qué elemento pertenece. Entonces, más proviene de ahí, esa sabiduría es de la misma planta
y esa misma clasificación. Ella poco a poco y con el paso de los años, a medida que vamos haciendo esa amistad con ella nos abre como esas puertas de ese reino, de su propio conocimiento y nos dice, mire, esta soy yo, así me llamo, así me gusta que me preparen y así me gusta que les sirvan a las personas. Así funciona hablándolo en términos humanos. Sí, yo igual en el ritual que realizamos con ustedes, yo recuerdo sentir a la ayahuasca no como cuando uno ingiere una sustancia o, digamos, sufre algunos efectos. Yo sentí como una personalidad aparte. Me sentí realmente como un espíritu vivo. Entonces, Juliet, ¿tú qué recomiendas a las personas para poder escuchar realmente la voluntad de ese espíritu vivo? Sí, todo radica en el corazón. No importa quién sea ni de dónde venga, porque lo hemos experimentado que nos visitan personas de, no podemos decir de todo el planeta, pero sí de casi todos los continentes del mundo y siempre es igual. Siempre es lo que tengas en tu corazón. Siempre. De esa forma respetuosa y amorosa como nosotros nos dirigimos a la planta desde que iniciamos la preparación en casa. Eso es muy importante. La ceremonia empieza el día en que tú empiezas la dieta. Desde ese día le dices, bueno, medicina sagrada, yo me voy a encontrar con usted y esta es la ofrenda que yo voy a llevar para esa ceremonia. Desde ahí, desde ese momento, cuando yo inicio esa dieta, ya empieza mi comunicación con ella. Entonces, desde ahí recomendamos que aprovechen ese puente de comunicación para cuando ya lleguen a este lugar, a la ceremonia como tal, sea un proceso puro, limpio, sencillo, sin leer tantas cosas, sin poner tantas cosas en tu cabeza, tantos condicionamientos, sería lo mejor. Y sin nada de miedo, porque no hay nada que temer. Y Hernando, ¿cómo funciona terapéuticamente la ayahuasca? Bueno, primero, mm, las personas se acercan a la medicina eh, pensando en las visiones y en lo que van a ver, ¿cierto? Pero esa es una de las formas como ella nos enseña, pero tiene múltiples formas de enseñarnos. Y terapéuticamente, la medicina se queda dentro de nosotros porque ya no se va de nosotros en forma de conciencia. Y ahí comienza dentro de nosotros un cambio que la mayoría de las veces no nos damos cuenta, pero siempre nos cambia. Hoy en día igual, por ejemplo, he escuchado mucho que los psicólogos o psiquiatras empiezan a dar uso de la psilocibina como sustancia terapéutica. ¿Tú qué piensas de esto, Hernando? Pues la verdad, a pesar de que conozco la sustancia, a pesar de que la he ingerido, eh, yo no la recomiendo. Y el hecho de que no la recomiendo es porque he visto los efectos grandes y maravillosos de la ayahuasca. Entonces, considero de que el ser humano no necesita eh, de otra sustancia, que con la sustancia de la ayahuasca o con la bebida de la ayahuasca, este espíritu vivo, es más que suficiente para encontrar en todos los niveles emocionales, psicológicos, em, traumas, miedos, suficiente para que cualquier ser humano se alivie y corrija sus conductas. De ahí igual, ustedes para entender todo el proceso de ayahuasca han tenido que probarlo muchas veces. ¿Cada cuánto consumen ayahuasca? A ver, al principio de todo este aprendizaje, de todo este encuentro con la medicina, era común que en nuestra vida estuviera la ayahuasca casi todos los días. Por mucho tiempo y por varios años estaba la ayahuasca eh, en nuestro diario vivir. Hoy en día el consumo ya es más racionado. Ya no podemos decir lo consumimos cada mes, cada 2 meses o cada 15 días. No, ya es un proceso más bien intuitivo del corazón. Y poco a poco, a medida que van pasando los años, esa es la gran diferencia también que nos aportan los enteógenos y nos damos cuenta de que es una medicina que nos ayuda a evolucionar precisamente por eso, porque no genera adicción, tampoco tenemos que depender de ella para tomar nuestras decisiones. Llega un momento en que nosotros nos acercamos a las medicinas para aperturar todas esas capas de nuestra mente, de nuestro corazón, salir de nuestros temores, de nuestras inseguridades y también llega un tiempo de reposo porque la naturaleza funciona así. Llega un tiempo de reposo en que yo debo
retirarme prudentemente de las medicinas para poder practicar todas las tareas que ella me dejó. Cuando es una medicina sagrada y cuando es una medicina de transformación, ahí podemos establecer la diferencia porque nos va dejando diferentes tareas. Y si nosotros no hacemos ese desarrollo espiritual sin ellas, vamos a llegar a un punto en que nos vamos a estancar. Entonces, por eso la importancia de ser prudentes y racionales, de no abusar de ellas bajo ninguna circunstancia, incluso nosotros como servidores de estas sagradas medicinas. Entonces es claro, Pedro, de que no por tomar más ayahuasca comprendo más o entiendo más, Ujú. porque hay cantidad de cosas que desde hace muchos años que tuve una visión o tuve un entendimiento a través de la medicina, apenas hoy ese entendimiento se hace efectivo en mi vida diaria. ¿Y cómo fue, Hernando, la primera vez que tomaste ayahuasca? La primera vez que tomé ayahuasca fue algo maravilloso, algo grandioso, y esa primera vez es la que precisamente todavía al día de hoy me tiene sirviendo con todo el amor a las personas, esta misma medicina. Pero, ¿cómo fue tu experiencia? O sea, cuando ingeriste ayahuasca, ¿tuviste alguna visión que te hizo darte cuenta de la sabiduría que había detrás? ¿O qué fue lo que viviste? Bueno, fueron muchas visiones, pero fue como haberme encontrado con un viejo amigo o con una vieja amiga que me tenía guardado muchas cosas por enseñar. Eso fue precisamente. ¿Y usted, Juliet? En mi caso también fue hermoso, fue, como le dije anteriormente, marcó un hito en la historia de mi vida. Yo fui a buscarla a ella, eso es lo que uno dice inicialmente, yo busqué la medicina, pero en realidad ya ahora, después de todos estos años, uno se da cuenta que es ella quien nos busca a través de nuestro corazón y nos hace llegar a ese lugar específico para encontrarnos con ella. En mi caso fue hermoso. La primera vez que yo tomé la medicina, me dieron mucha, muchísima. Yo la recibí con todo amor, hice toda la dieta, toda la preparación y toda la noche fue de completa claridad. Nunca fue de descomposición, fue de armonía, de recordar. Yo sentía una alegría inmensa en mi corazón que yo sentía a veces como que me estaba explotando de la felicidad. Y algo muy especial es que me duró, estuve 8 días en el proceso de la medicina. Una vez se acabó la ceremonia en este espacio, yo me fui a mi casa, pero estuve 8 días completos, pero en tranquilidad, bajo los efectos de la medicina, ella haciéndome recuerdos y recuerdos y muchos recuerdos, pero en total paz y en total armonía. Y eso para mí fue definitivo y no me centró inmediatamente. Es como tú vas por la carrilera de un tren y ya como que no te puedes salir. Ya ella te muestra ese camino, te atrapa, te enamora y ya no te permite hacer otra cosa. Sí, yo recuerdo igual que tú, Juliet, que, bueno, solo he probado una vez ayahuasca y yo recuerdo que el proceso a mí me duró alrededor de unas 2 semanas, en el que todavía sigue teniendo visiones en sueños o a veces en momentos lúcidos y quizás más adelante se sienta de nuevo el llamado, pero capaz sí me dé un tiempo. Pero algo que recuerdo que viví en mi proceso fue que sentía mucho amor, o sea, y recuerdo muchísimo que solo se venía esa palabra a la mente. Entonces quería preguntarte, Juliet, para ti, ¿qué es el amor? Bueno, el amor claramente, y me parece una linda pregunta porque a través de todos estos años creo que he estado cultivando esa respuesta. Primero que todo, no es una emoción humana, no es una colección de emociones y sentimientos, sino que es algo que se amplía con el tiempo y sobre todo cuando este líquido precioso de esta sagrada medicina entra a nuestro cuerpo. El amor es el compendio de todas las virtudes que deben nacer en nuestro corazón. No es que ya están o que ya somos completamente amorosos. No, es un trabajo que vamos construyendo, haciendo que cada virtud nazca en nuestro corazón. Cuando vamos teniendo todo ese compendio de virtudes, de esa manera y verdaderamente nos estamos convirtiendo en esos seres amorosos. Pero no funciona solo con decirlo, ay, yo soy muy amoroso o estoy sintiendo mucho amor. No, entonces la medicina nos expande eso, porque cuando hablamos del amor y de la luz, estamos hablando de sinónimos, si lo estudiamos desde la medicina tradicional. Entonces,
Ejemplo, ver las cosas con los ojos del amor o con los ojos de la luz quiere decir que vamos a ver todo y todo es todo lo que es correcto, también todo lo que no es, dentro y fuera de nosotros. Entonces ese amor es más aterrizado, ese amor es más firme, ese amor es más seguro, porque nos hace ver todo con amplitud y no negarnos ni cegarnos a la realidad, ¿sí? Y tampoco a justificar el mal porque, ejemplo, porque es que llegaste tarde, es que no tuve tiempo, es que no sé, no vi el reloj, es que, y siempre nos pasamos justificando nuestra propia parte oscura. El amor nos hace reaccionar y nos hace despertar y decir, no, hay que hacerlo correcto siempre, ¿ya? Entonces, por eso me gusta, porque es una visión muy ampliada, es un abanico que se abre con todo lo que tú conoces y también con todo lo que no conocemos. Eso hace verdaderamente la visión del amor dentro y fuera de nosotros. ¿Y cómo es que podemos decidir vivir en amor? ¿Qué decisiones podemos tomar poco a poco? El amor, la conciencia y la luz son lo mismo, ¿sí? A medida que la medicina es como una linda abuelita que nos va llevando de la mano y nosotros somos esos niñitos pequeños que nos vamos dejando enseñar y moldear, ¿sí? A medida que ella nos va enseñando, nace en nosotros algo que les compartimos a las personas que se llama la conciencia. Nace en el Mm. silencio de nuestro corazón, posteriormente que nos acercamos a las medicinas. Con esa conciencia, nuestras decisiones van a ser más acertadas. ¿Por qué? Porque no van a ser desde el miedo, no van a ser desde la desesperación ni desde la necesidad. Siempre que cuando no nos hemos acercado a las medicinas, nuestras decisiones provienen de ahí, del miedo, del temor, estar bajo presión, bajo la necesidad, y esas decisiones no son conscientes y obviamente no son amorosas, que sería lo mismo. Entonces, ¿cómo vivir cómo tomar esas decisiones? Eso sucede poco a poco y progresivamente nuestras decisiones van a ser más acertadas así. Y cambiando un poquito de tema, ¿me podrían contar cuál ha sido la experiencia más fuerte de un proceso de ayahuasca que ustedes hayan visto? Sí, con nosotros, cuando nos incendiaron un templo. ¿En serio? Sí, Sí, esa ha sido una nosotros de la experiencia más fuerte. En medio de la ceremonia, unas personas eh, intentaron como quemar, incendiarnos el templo incendiar el templo Durante la ceremonia. durante la durante la ceremonia, ceremonia. sí. Ellos estaban tomando en familia, estaban viviendo unos procesos bien fuertes, privados en familia, pues precisamente para eso fueron. Y en medio de eso, uno de ellos empezó a escalar por las paredes del templo hasta llegar al techo y lo quería incendiar. Sí. ¿Y cómo hicieron ese rato? Pero eran efectos o sea, la desesperación porque estaba saliendo a la luz toda la verdad en medio de la Se familia. estaban Claro. diciendo la verdad entre todos, en ese instante se estaban confesando todo lo que ellos habían hecho entre familia. Entonces, eso fue muy revelador, fue muy liberador y, y bueno, sucedió eso, nos estaban incendiando el techo, pero como le dije también ahora al inicio, no hay que tener miedo. Ujú. Por más densa que parezca la situación, no hay que tener miedo. ¿Y ustedes como chamanes, qué hacen en esos casos? O sea, claro, Conservar la calma y justo por nuestro eso, porque lugar. toca calmar a la Hay gente, o sea, personas no que, reaccionar impulsivamente. hay personas que durante la ceremonia la palabra calma no va a existir. Eso es una realidad y por eso ahí está también lo ético y lo responsable también de nuestra profesión. Hay personas que no les va con decirle cálmese, no se va a calmar. O sea, ella necesita pasar ese proceso oscuro y si nosotros vamos a interrumpir, a querer callarle, a querer controlarle, vamos a empeorar el proceso. Entonces, si nosotros tenemos la tranquilidad de que la medicina está haciendo lo correcto y nosotros guardamos la calma, hacemos lo que tenemos que hacer, conservamos un fuego encendido, si hay que retirar un poco, la persona se retira. Eso sí, nunca vamos a dejar solos, siempre están bajo nuestra responsabilidad, que eso también es muy importante. Nunca nos vamos a retirar del lugar, nunca tener miedo. Exactamente. No tener miedo. Es
estar seguro de que la medicina le está dando a cada persona lo que cada persona necesite. Y simplemente vamos a estar al control de que la persona no se haga daño, de la que la persona esté respirando, que así diga que no respira, pero que esté Ujú. respirando, que esté bien. Eso es tener el control de todo. Hernando, igual he escuchado, como le decía antes, que muchas personas ven distintos animales. Por ejemplo, he escuchado historias de personas que ve una serpiente que se le acerca y le habla, ve jaguares o siente que se convierte en jaguares. ¿Por qué es esto? Bueno, todo esto de ver los animales Ujú. o ver las plantas es la manifestación de la madre naturaleza. Es la forma como ella nos enseña. Y la forma como más fácil nosotros le vamos a entender, como nos estamos dirigiendo a un espíritu sabio y antiguo, entonces ella conoce nuestro corazón. A una persona puede ser que vea un colibrí que le habla. A otra persona que sea un poco más fuerte puede ser que sea un felino, un jaguar, un tigre, un león, una serpiente, o de repente puede ser un niño, o también una abuelita, o también una flor. Entonces esa forma tan coqueta y tan dulce y tan tierna que tiene la madre naturaleza para dirigirnos a nosotros de la manera como cada uno lo vamos a comprender. Y si ella nota que nuestro corazón es sensible, entonces por eso no vamos a tener un proceso visionario, sino que puede ser intuitivo o completamente silencioso, que es el que las personas les frustra cuando Ujú. dicen que yo no vi nada, yo no sentí nada, que este chamán me robó, pero resulta que no fue así, sino que la madre conoce su corazón y de esa forma ella le va a recibir y le va a hacer vivir el proceso. Y es cierto que hay personas que ven experiencias de vidas pasadas. Muchas. Pero lo más importante de eso es, no es tanto ver quién fui en una vida pasada, sino es que ella nos lleva a ese proceso para recordarnos que lo que estábamos haciendo en esa vida pasada, emocional, psicológica, o los traumas o los miedos, son los mismos que tenemos hoy en día. Entonces nos lleva a recordar eso para que podamos hacer un paralelo con nuestra vida actual, para poder cambiarlo, para poder aliviarnos. Y de ahí, cambiando de tema, quisiera preguntarte justo a ti, Hernando, ¿cuál es la diferencia entre la medicina de San Pedro y la ayahuasca? Bueno, realmente allá en su profundidad podríamos decir que son medicinas iguales. Simplemente es que la una tiene unos efectos más leves que la otra en cuanto a los procesos purgativos. Pero allá en la profundidad nos llevan a los mismos estados. Y de ahí, con respecto a otro tipo de terapias, por ejemplo, ¿qué es el temazcal? Bueno, el temazcal es un baño de vapor producido por piedras calientes al cual se le pone agua con plantas medicinales. Es un lugar donde eh, entramos a purificarnos. Es una construcción vegetal cubierta de diferentes formas, ¿cierto? Unos con mantas, otras con plantas, otras con pieles de animales, otras dentro de la tierra. Son diferentes formas como está construido el temazcal, pero básicamente es eso, un lugar donde se entran piedras calientes y le ponemos agua con plantas medicinales para purificarnos y para renacer, porque es el simbolismo del vientre de nuestra madre tierra. ¿Y existe alguna contraindicación en el temazcal? Que conozcan, no, ninguna. ¿Y con la ayahuasca? Que las personas tengan la presión arterial muy alta. Mm. Para ese efecto, entonces nosotros, dentro de nuestro protocolo médico, cuando las personas llegan, hacemos el registro de las personas y chequeamos su presión arterial. De ahí igual quisiera preguntarles, o sea, más bien, ¿qué le aconsejaría a una persona que quiere probar ayahuasca pero todavía no se ha animado a hacerlo? A ver, que quiere tomar ayahuasca. O sea, lo primero que se manifiesta en las personas es el miedo. Miedo porque desconoce, porque ha escuchado muchas cosas y que en realidad de las que ha escuchado, la mayoría no son ciertas. Yo que le digo a las personas que la ayahuasca es para todos, pero no a todos recibe.
A pesar de que ese concepto pueda salir como, o pueda sonar como muy mm, Selectivo. selectivo, ¿cierto? Pero en realidad es así. La ayahuasca es para todos. Ojalá todas las personas, toda la humanidad tuviera el valor de tener esa gran experiencia de vida. Y yo podría decir que para uno acercarse a la medicina, una persona nunca sepa de este tema, muchísimo mejor. Entre menos cosas las personas tengan en su cabeza, mejor. Entonces, mi recomendación sería no leer tanto, no llenarse de tantas teorías, prepararse muy bien con la dieta, porque esa va a ser su ofrenda a la madre naturaleza. No tener bajo ninguna circunstancia miedo de nada, porque va a estar en un lugar seguro, con una planta que es completamente segura, amorosa y ¿qué más sería? Acatar todo el protocolo médico. En nuestro caso, acatar todo lo que se hace con amor, porque cuando llegamos a las personas llegan de primera vez o incluso que ya se han acercado otras veces y empiezan a decir esto sabe maluco, esto sabe horrible, esto yo no lo quiero y tengo que recibir la otra y esto más. Entonces, soltar todas esas resistencias también es una muy buena recomendación porque de esa forma me estoy haciendo amigo de todo el proceso y de la medicina como tal. ¿Y cómo vencemos el miedo? No solo en este aspecto, digamos, para la preparación de ayahuasca, sino en general. Juliet, ¿tú qué le aconsejarías a alguien que no puede soltar y que tiene muchísimo miedo? La respiración inicialmente. La respiración puede que usted se siente a meditar y puede que en un día no vaya a suceder nada, ni en una hora, pero aquí en nuestro templo lo hemos verificado que la respiración consciente y pausada puede llevar a una persona de un estado a otro de tranquilidad en cuestión de minutos, ni siquiera tantas horas. Entonces, la respiración es muy importante, dentro y fuera de una ceremonia, también en la vida común y corriente, porque el miedo nos acelera el corazón, nos acelera también la tensión arterial, Perdón, nos acelera la alarma. ah, Vamos a Ah. alarma. Entonces, Juliet, te había preguntado cómo se vence el miedo, no solo en el proceso de ayahuasca, sino en un ámbito general. Allá. Con la respiración consciente, parece algo como si fuera una frase de cajón o como algo sin importancia, pero en realidad la respiración estabiliza nuestros estados emocionales, estabiliza nuestro corazón y lo hemos vivenciado aquí, en este espacio ceremonial y fuera de acá, que respirar conscientemente nos hace bajar todas esas revoluciones que genera el miedo en nosotros, que son una cortina irreal. Eso es el miedo, es una cortina irreal que nosotros mismos nos ponemos para no ver un poquito más allá. Ya. Ahora me gustaría pasar a las preguntas de nuestro equipo de Nirvana. ¿Quién quiere empezar? Toñito. Yo tengo una pregunta. Antes cuando estábamos hablando, ustedes nos comentaban justamente de que es considerada en la sociedad es considerada una droga la ayahuasca. Quisiera que compartan con nuestra audiencia justamente esa opinión de no verle tanto como una droga, sino como una medicina que nos comentó antes. Claro que sí, para todas las personas que nos están escuchando a través de esta maravillosa propuesta, de este canal informativo, bajo desde ninguna perspectiva, esa apreciación es real, es completamente falso. La ayahuasca es una medicina del cielo, sembrada en la tierra para que el hombre retome la fuerza espiritual y el impulso que necesita para hacer lo que vino a hacer, lo que vinimos a hacer en realidad. No es cierto que sea una droga, no va a causar adicción. Todas las personas que ya hemos tenido la oportunidad de acercarnos a la medicina de ayahuasca, conocemos de que nadie puede ser adicto a la medicina. Eso es la primera
La primera, sí, el primer síntoma, cómo uno puede identificar si algo es una droga o no, porque me va a generar dependencia. Y hablando de la medicina de la ayahuasca, nunca va a suceder eso en nosotros. Es más, siempre que nos acercamos a la medicina, hay un espacio de tiempo, uno lo piensa para la próxima, tiene que digerir todo el proceso hasta que ya vuelva a sentir en su corazón que ya hizo las tareas y que ya está listo para la próxima. Entonces podemos tener toda la tranquilidad de que es un remedio de la selva con mucho amor y con mucho cariño para todos nosotros. ¿Qué más le podemos decir a las No, personas? podríamos decirle también a cada una de las personas que nos escuchan, que nos ven, que no es una droga, que es más bien una mala información, que hay mucha especulación en lo que se dice y en lo que se habla de ella, mm, pero que no es cierto, que después de que uno vive la experiencia es donde uno puede dar fe de lo que realmente es y que quien habla en medio de las redes y en medio de muchas cosas desconoce realmente de lo que es. Sí, confirmadísimo, no, no es una droga. Efectivamente no. Y lo que le diferencia de los psicodélicos también me pareció interesante, que no es un psicodélico. eh, Me pareció interesante eso. Sí, como hablábamos inicialmente antes de que iniciara esta entrevista, ahí estamos en unos tiempos difíciles. Estamos en unos tiempos difíciles donde nuestras nuevas generaciones se van a encontrar con un panorama aún más difícil que el actual, el que estamos viviendo, porque hay saturación. Ujú. Hay saturación en todos los sentidos. Es muy diferente la información al conocimiento y hay saturaciones de información. Es una forma como de perturbar la mente y los corazones y también de confundir, porque las personas hoy en día se hace muchísimo más complicado de poder elegir un camino acertado. Entonces, en ese afán, muchas personas han estado haciendo lo que no los va a llevar a un verdadero proceso de transformación y vamos a tener que ser y van a tener que ser las personas muy valientes y con el desarrollo de la intuición para poder discernir entre lo que es y lo que no es. Pero cada vez este panorama se está poniendo muchísimo más complicado. Una clave que le puede servir a todos los jóvenes o adultos que estén en esta búsqueda es que no tiene por qué generar dependencia. No tengo por qué hacerlo de domingo a domingo. Si eso está sucediendo en mí, entonces debo hacer una pausa porque no voy en un proceso de luz. ¿Alguna otra pregunta del equipo? A ver, yo, yo estudié psicología y realmente este último tiempo que me he ido familiarizando cada vez más con la espiritualidad, me he llegado a dar cuenta que de algún modo es la verdadera salud mental. Y quisiera preguntarles qué opinan, eh, qué es lo que le falta a la psicología que nos lleve a ese proceso espiritual o de autoconocimiento. Yo pienso que todo en esta vida es perfecto. Todos son como las piezas de un gran rompecabezas que te entregan pero en desorden. Y, y poco a poco tú vas como con cada cosa acomodando esas piezas del rompecabezas porque esa es la magia de la vida. También en un momento quiero que Hernando haga su intervención, pero pienso que no le falta, solamente que es un complemento. Nos podemos complementar y encajar tal cual como esas piezas de ese rompecabezas para que la psicología que llega a este punto hace conexión o hace puente entonces con la medicina ancestral que le va a sumar, porque también es cierto que, y nosotros hemos tenido, hay procesos psicológicos que de una u otra forma sí le han servido a las personas para cuando finalmente llegan a estos procesos ceremoniales. Entonces yo creo que es un gran complemento, no que le falta, sino que está bien, la psicología llega hasta este punto, ok, y llega la medicina ancestral
y nos va a dar mucho más de lo que pensábamos y esperábamos y eso es bueno. Sí, yo también considero de que debemos ir de la mano. No es que le haga falta, sino que tiene unos limitantes donde ella no llega, pero la medicina ancestral sí llega. Y, y efectivamente es porque mm, en medio de la psicología hay ciertas directrices o ciertas medidas a través de los test de comportamientos o maneras de comportarse el ser humano, donde se hace una evaluación de cómo es el comportamiento y qué es lo que está llevando a este comportamiento a cada persona. Pero la medicina ancestral y a través de la medicina de la ayahuasca o de las medicinas ancestrales nos llevan más allá. Entonces, por eso debemos es ir de la mano. ¿Alguna otra pregunta del equipo? Pau. Me preguntado antes, pero ahorita ya no. De bueno. Es que sí han respondido todo. Sí. Qué bueno. Pero bueno, seres de luz, esto ha sido todo entonces por esta ocasión. Muchas gracias, en verdad, Fernando, Juliet, por abrirnos las puertas de este templo, por todo el conocimiento que nos está transmitiendo a nosotros, al equipo y a toda la comunidad. Entonces quiero agradecerles de corazón a ustedes por todo y a ustedes, seres de luz, sigan viviendo con amor y ya nos vemos la siguiente ocasión.